En los experimentos que hizo Newton, él logró descomponer, ustedes saben, el famoso experimento del prisma, la luz blanca en un conjunto de colores. Es decir, él descubrió que la luz blanca era realmente una superposición de colores. Entonces, vamos a decir aquí, Newton, y estamos hablando del siglo XVII, en el siglo XVII, él descubrió que la luz blanca era una superposición de luces de colores. ¿Está bien? Y estos colores, bueno, vamos a poner colores. Estas ondas se ve una gran cantidad irradiadas por diferentes átomos. Entonces, el hecho de descomponer estas luces, ustedes saben que se les conoce como espectro. Entonces, a las componentes se les denomina componentes espectrales. Ahora, esto tiene todavía mucho mayor sentido cuando a mediados del siglo XIX hasta el problema de las líneas de los espectros de emisión del átomo hidrógeno, las líneas de Balmer y todas ellas que dieron origen a las funciones, a la teoría cuántica en sí. Entonces, nosotros vamos a hacer el análisis de esto. Entonces, para ello se utiliza una herramienta que ustedes ya conocen, la integral de Fourier. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de esto y vamos a ir introduciendo los conceptos. Ya más adelante veremos su aplicación práctica. No voy a hacer el detalle porque esto ya lo han visto ustedes en sus cursos de física matemática. Entonces, integral de Fourier. Y aquí tenemos cualquier función f de t absolutamente integrable. Jóvenes, cuando nos referimos a absolutamente integrable, se dice de que la integral de esta función, su valor absoluto de dt, existe. ¿Está claro? Entonces decimos que es absolutamente integrable. De el hecho que sea absolutamente integrable, se desprende de que la función también es integrable. ¿Está claro? Entonces, esta es la primera condición, absolutamente integrable. En el intervalo, como les acabo de mencionar, es desde menos infinito hasta más infinito. Se puede expresar en forma de integral de Fourier. ¿Y cuál es esta forma de integral de Fourier? La que voy a escribir a continuación. La función que depende de t va a ser igual a 1 sobre pi integral desde 0 hasta el infinito de, aquí vamos a tener un a que depende de omega coseno de omega t más b que depende de omega seno de omega t
cerramos esto, de omega. Esto lo podemos también escribir como 1 sobre pi, integral desde 0 hasta el infinito de f o phi sub 0 omega, o f sub 0 omega coseno de omega t menos phi, que depende de omega también, de omega. Esta va a ser nuestra expresión número 1. Entonces, esta es la integral de Fourier. ¿Está claro, no, jóvenes? Donde estos coeficientes a omega, este va a ser la integral desde menos infinito hasta más infinito, f de t, coseno de omega t de dt, y tenemos que el b de omega es exactamente la misma integral, menos integral, pero ya no es la función f de t por coseno, sino f de t por seno. Entonces tenemos nosotros esta relación. Entonces cualquier función que cumpla esto lo podemos expresar en una integral de Fourier. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No debería de haber, esto ustedes ya lo han visto con seguridad antes. Entonces aquí voy a generar un poquito de espacio. Para que no esté tan apretado. Listo. Entonces, aquí nosotros tenemos que, dependiendo de del tipo de la función f, vamos a obtener uno u otro resultado. Por ejemplo, si nosotros tenemos de que la función f de t es una función par, entonces vamos a tener función par por función impar. Aquí obtenemos una función impar que va desde menos infinito hasta más infinito, y eso nos va a dar 0. B es igual a 0. Si por el contrario la función es impar, nosotros aquí obtenemos de que es igual a 0 es igual a A. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? A ver, voy a escribirlo ya al otro lado. Las funciones. Y aquí tenemos A de omega, B de omega y esta f sub 0. ¿Está bien? Que es una composición de A y B de omega, pero vamos a ponerla. Entonces, I f sub 0 de omega, esta f sub 0 de omega, o en todo caso esta f sub 0 ya no le ponemos con omega, simplemente f sub 0, depende en forma implícita de omega, es la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Estas funciones se denominan amplitudes espectrales. Estas son las amplitudes espectrales. O vamos a tener amplitudes de Fourier. Desde el punto de vista matemático son amplitudes de Fourier, o son los coeficientes de Fourier correspondientes. Desde el punto de vista físico es más común llamarle amplitudes espectrales. Aquí hay que notar algo. Notemos que esta función f sub 0, está bien, esta función f sub 0 es par.
Esa es una función par. Porque no importa si A y B son pares o impares, al elevarse al cuadrado son pares, la raíz cuadrada mantiene la paridad. Entonces, esta f sub 0 es una función par. Pero par de la frecuencia. Con respecto a la frecuencia. ¿Qué significa? De que f sub 0 de omega es igual a f sub 0 de menos omega. Eso por un lado. Por otro lado, la fase, esta fase que nosotros tenemos acá, phi de omega, la fase phi es una función impar de la frecuencia. ¿Eso qué significa? Significa que phi de omega es igual a menos phi de menos omega. Ahora, esto debido a que de este resultado nosotros tenemos de que el A es par y el B es impar. Entonces, dado que A de omega es igual a menos A de omega, un momentito, disculpen, no, acá es igual a de menos omega, y aquí lo que tenemos B de omega es igual a menos B de omega. Entonces, debido a que estamos dividiendo una función impar entre una función par, obtenemos que esto es impar. Muy bien. Aquí, con mucha frecuencia, es más cómodo emplear la notación exponencial. La notación exponencial que está asociado a lo complejo. ¿Está bien? Exponencial compleja. De esta integral que nosotros estamos viendo. Ven aquí. Sí. Estas son las expresiones número 2. Lo que pasa es que ahorita vengo con otra expresión. Entonces, estas propiedades a nosotros nos permiten lo siguiente. Bien, aquí quiero ver algo. Esto vamos a copiarlo. Esto es referencial porque nosotros tenemos esta relación, ¿está bien? Con respecto a phi, nosotros tenemos de que es b sobre a. B sobre a es la tangente de phi y tenemos este phi sub 0. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta esto y esto, podemos decir lo siguiente, que este phi de t, en vez de integrar desde 0 hasta phi, teniendo en cuenta que f sub 0 es par, yo puedo aumentarlo de menos phi hasta phi. ¿Está bien? Entonces, las propiedades de paridad de estas funciones f sub 0 de omega y phi de omega permiten formalmente ampliar la región de integración. ¿Eso qué significa, jóvenes? Vuelvo a repetir.
podemos nosotros desdoblar, en vez de tener de 0 hasta phi, vamos a tener de menos infinito hasta infinito, en toda la recta. Lo ampliamos. Decimos que formalmente porque matemáticamente es permisible. No significa que haya un sentido físico a esas frecuencias negativas. Las frecuencias negativas no existen en la física. Todas las frecuencias son positivas. ¿Está claro? Pero esa ampliación formal es netamente matemática. ¿Está bien? Netamente matemática. Entonces nosotros los tenemos de que este f de t, no era esto lo que tenía que haber copiado, pero no importa, igual sirve de referencia, que este f de t es igual a 1, a ver, era sobre pi, integral desde 0 hasta infinito. Si yo duplico y pongo desde menos infinito hasta más infinito, tengo que dividir entre 2. F sub 0 de omega coseno de omega t menos phi de omega de omega. Un momentito. Sí, este corchete va con eso. Muy bien. Este ya no va. Entonces tenemos esta expresión que va a ser nuestra expresión número 3. Entonces aquí es donde introducimos la amplitud espectral compleja. Introducimos la amplitud espectral compleja. Esta le vamos a dar la siguiente forma. Vamos a tener un f sub 0 de omega. Le vamos a poner un sombrerito arriba, que va a ser f sub 0 e. A ver, voy a escribirlo aquí abajo mejor. Por gusto estoy ahorrando espacio. F sub 0 de omega e a la menos i phi de omega. Entonces, al introducirlo esto acá, la integral, o la fórmula integral de Fourier, ¿qué número era? 3, se escribe de la siguiente manera. F de t es igual a 1 sobre 2 veces pi, integral desde menos infinito hasta más infinito, f sub 0 de omega e a la i omega t de omega, donde f sub 0 de omega es igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito, f de t e a la menos i omega t de t. Esta va a ser la expresión número 5 y esta es la número 4. Entonces las fórmulas 4 y 5 nos representan, 4 es lo que se conoce como la transformada, vamos a ponerla así, directa de Fourier, y 5 es la transformada inversa de Fourier. ¿Está bien? La transformada inversa y directa de Fourier. Eso está claro, ¿no, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, Sí. ¿en la transformada inversa no le falta el 1 sobre 2 pi? A ver, no. Lo que pasa es lo siguiente. Con frecuencia se escribe la directa, eso ya depende. En muchos textos así. Y la otra transformada
de esta forma. Es decir, aquí tenemos el 1 sobre la raíz de 2pi. Y aquí tenemos el f de t, e a la menos i omega t de t. Entonces, este factor, como esto va a entrar aquí adentro, este factor va a salir. Y lo importante es que el factor total sea 1 sobre 2pi. ¿Está claro? Que el factor total sea 1 de 2 sobre 2pi. Eso es lo que se busca. Entonces, en este caso, nosotros hemos asumido el 1 sobre 2pi en esta primera etapa, en 4. Por lo tanto, el coeficiente aquí tiene que ser 1. ¿Podríamos haber elegido el 1 sobre 2pi aquí y el 1 aquí? Sí. O como está acá. ¿Está entendido? O sea, no hay ninguna diferencia sustancial. Notemos que en principio tenemos de que esta f sub 0 de omega es igual a un a la de omega menos i b de omega. Entonces esa es la relación que existe entre la amplitud compleja con las amplitudes normales. Entonces, por ello nosotros vamos a tener lo siguiente, que f sub 0 conjugado complejo es igual a f sub 0 conjugado por menos omega. Muy bien, jóvenes, ¿hasta aquí esto está entendido? Y solo para finalizar esta parte, en la práctica se mide o se calcula la densidad espectral. ¿Está bien? Porque estos son los coeficientes espectrales o las amplitudes espectrales, no es la densidad espectral. La densidad espectral es el módulo de la amplitud al cuadrado. ¿Y por qué? Porque esta magnitud es observable. ¿Está bien? Esa magnitud se mide, es observable. Por eso es que en la práctica se busca llegar a este resultado, que es con lo cual les voy a cotejar mi experimento. Bien, entonces estos son los conceptos generales que nosotros tenemos para esta integral de Fourier.